Bueno, ya estamos de regreso y hoy estamos entrando a la segunda parte de la nueva serie que comenzamos la semana pasada, que le pusimos por título Hombres fuertes en tiempos difíciles. Hoy más que nunca la sociedad, nuestras familias necesitan encontrar hombres fuertes. Y vamos a ver a la luz de las escrituras cómo podemos adquirir la fortaleza, porque nosotros como seres humanos llega a un punto donde se nos agotan las fuerzas. Todos tenemos límites, ¿verdad? Hay unos hombres que son más fuertes que otros, pero el hombre más fuerte llega a un punto en su vida donde sus fuerzas se le pueden agotar. Y vemos que algo está pasando con los hombres en este tiempo. En el reino de Dios también estamos teniendo muchas bajas. Hoy también encontramos hombres que por carecer de fortaleza espiritual y fortaleza física, también podemos atribuirle que están dejando familias, están abandonando trabajos, están huyendo, ¿verdad? Y una de las características de que estuvimos viendo la semana pasada de Jacob, que donde él era hábil, era donde se la pasaba huyendo y no confrontaba los problemas, pero llega un punto donde es confrontado y ahí viene una transformación a su vida. Y hoy en esta segunda parte vamos a aprender acerca de David. Creo que David modela muy bien lo que queremos enseñar, cómo encontrar fuerzas, ¿verdad? Y poder salir adelante en tiempos difíciles. Creo que todos en algún momento lo menos que queremos es recibir llamadas a deshoras de la noche cuando estamos descansando. Yo creo que siempre eso nos sobresalta, ¿verdad? Y no quisiéramos recibir malas noticias. Sin embargo, hoy es muy probable que ustedes que nos están viendo ahí en su casa, amigos que nos están viendo, hayan salido positivo del COVID o están atravesando otro tipo de problemas, escasez en la economía. Pero hoy yo creo que te permitas no cambiarle y poder recibir esta palabra que sin duda va a traer una fortaleza a tu vida, ¿verdad? Entonces la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es cómo adquirir fuerza en tiempos difíciles, ¿verdad? Creo que todos en algún momento, ya les decía esto, se nos agotan las fuerzas. Estas pueden ser fuerzas espirituales, fuerzas emocionales y también fuerzas físicas. Y en la Biblia encontramos cómo adquirir nuevas fuerzas. Por eso necesitamos hoy más que nunca estar acudiendo a las Sagradas Escrituras, porque aquí es donde vamos a encontrar fortaleza. En el primer libro de Samuel hay una historia que registra, ¿verdad?, acerca de David. Primer libro de Samuel 30, versículo 6, fíjese lo que dice. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero no pierda de vista este versículo que está viendo ahí en su pantalla si no tiene la Biblia en la mano. Dice la escritura, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Lo vuelvo a remarcar, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Qué poderoso pasaje estamos leyendo en esta ocasión, porque hay veces que como líderes muchas veces van a aplaudir los logros que podemos alcanzar. Como padre también hay veces que los hijos y la familia te aplaude cuando eres un padre proveedor y sustentas tu casa, pero otras veces cuando nos equivocamos o tomamos malas decisiones nos pueden abuchear. En esta ocasión, ¿verdad? El contexto de lo que acabamos de leer, David, recordemos que David venía huyendo de Saúl, pero David seguía batallando, ¿verdad? Seguía en lucha, seguía peleando, estaba en tiempo de batalla. Y después de venir de una batalla, ¿verdad? Vemos que David era un gran líder. Y yo creo que cuando ellos venían ya para entrar a la ciudad de Siclac, que era donde estaba el campamento de David y de todos sus guerreros, estaba humeando la ciudad, ¿verdad? Ahí de Siclac, ese poblado. Y yo creo que se alarmaron porque empezaron a ver fuego. Y cuando llegan, ¿verdad? Habían incendiado la ciudad. Pero lo más terrible es que se habían llevado a sus hijos y también a sus esposas. Entonces, en esta ocasión, David se encuentra con un grande problema. De hecho, hay un pasaje en la versión 60, dice que David estaba angustiado porque hablaban de apedrearlo. Y cuando estamos hablando de apedrearlo, era literalmente matarlo.
En esta ocasión, los mismos hombres de David que un día lo ovacionaron por las victorias, ahora lo querían apedrear. Quiero abrir un paréntesis acá porque yo he hablado con mi liderazgo y muchas veces nosotros somos pastores hasta que no estamos de acuerdo o no están de acuerdo la gente que nos sigue en cuanto a las decisiones que tomamos. Es bien difícil cuando te dicen pastor y pastor nada más, ¿verdad? Cuando todo va bien, pero cuando confrontas sus situaciones, muchas veces cuando tienes que dar consejos de acuerdo a la palabra de Dios, es cuando ya no venimos a ser esos pastores. A todos los líderes nos puede pasar. Incluso como padres de familia tenemos que reconocer que podemos tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, algo que podemos aprender de David, ¿verdad? Es que él se fortaleció en el Señor. Y la pregunta que te puedes hacer ahí en tu casa es, pero ¿cómo adquiero la fortaleza? Mira que la Biblia no dice que cómo adquirió esta fortaleza David. Es muy probable que David haya recordado victorias pasadas, cómo Dios lo había sacado en la condición que se encontraba. Muchas veces acuérdense que David fue perseguido, o cuando estaba enfrentando un león, cuando estaba enfrentando un oso, o cuando estaba enfrentando a este gigante Goliat. Yo creo que a lo mejor David recordó las victorias pasadas, y yo vengo a decirle que eso tiene una moraleja muy poderosa, porque si tú haces memoria en esta mañana, en el pasado hay victorias que Dios te dio, hay situaciones difíciles que tú te encontrabas, agobiado, angustiado, incluso estabas desanimado, desesperado, qué sé yo, pero te recuerdas en el pasado cómo Dios te sacó con poder y gloria. Muchas veces cuando recordamos de las victorias pasadas, que son es muy bueno recordar, eso nos alienta y podemos cobrar fuerza, que si en el pasado Dios me sacó de una condición difícil, hoy Dios puede hacerlo nuevamente. Tampoco sé si David cantó, porque también cuando cantamos venimos a fortalecernos en el Señor. No sé si cantó o exaltó a Dios. También no es muy clara la Biblia en cuanto a esto, pero es muy probable que David también haya orado. Porque quiero decirle que cuando cantamos y exaltamos su grandeza, venimos a encontrar una fortaleza en el Señor. También no sé si David en esta ocasión oró, es muy probable que David haya orado, y yo vengo a decirle que cuando oramos encontramos fortaleza en nuestro amado Dios, porque cuando ya se nos agotan los recursos en la tierra y ya no tenemos más que hacer de un diagnóstico, es muy probable que te diagnosticaron y estás aislado o tienes un familiar aislado en el hospital. Yo vengo a decirte que la oración tiene poder de sacar de esa condición a tus familiares, y Dios sigue obrando milagros hasta el día de hoy. Hoy vengo a decirles en esta mañana, ahí en sus casas, allí donde te encuentras, posiblemente postrado en tu cama, vengo a decirte que Dios no ha cortado su brazo para con nosotros. Su brazo sigue extendido y su brazo viene a traerte bendición y fortaleza en esta mañana. También no sé si David, ¿verdad?, acudió al sacerdote, porque siempre había sacerdotes en aquel tiempo, pero muchas veces cuando estamos pasando problemas en nuestra vida es bueno buscar ayuda. Hoy yo vengo a decirle que busque, si usted está atravesando dificultades y las fuerzas se le agotaron, busque ayuda espiritual, porque sin duda esa gente la va a ayudar a salir adelante. Ahora, yo quiero remarcar algunas cosas. Aparte de querer ser apedreado, ¿verdad, David? No perdamos de vista que también David había perdido a su familia completa. O sea, David ya tenía la presión de que lo querían apedrear, pero aquí estaba en un doble problema, porque lo quieren apedrear, pero él también perdió su familia. Eso era lo que no estaban viendo también sus compañeros de milicia. Hay veces que nos encontramos en estas situaciones. Yo no sé si en este tiempo perdiste trabajo, perdiste muchas cosas, ¿verdad? Perdiste la confianza incluso en Dios, y has perdido incluso las ganas de querer ver las transmisiones, y a lo mejor una transmisión ya no está siendo tan suficiente. Pero en esta mañana yo vengo a decirte que tú tienes que buscar la fortaleza en Dios como David lo hizo. David había perdido a su familia también y estaba en la misma condición que sus hermanos. Pero creo que aquí estaba en un doble problema, vuelvo a remarcar.
porque no solamente había perdido su familia, pero lo querían matar, ¿verdad? Y esto que estamos atravesando todos juntos nos puede atemorizar y desalentar, pero por eso tenemos que aprender de la Escritura. Y me encanta lo que dice la Biblia. Nuevamente remarco el texto que leímos juntos. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios, ¿verdad? La Biblia dice en Isaías 27:5, porque la pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es: ¿cómo adquirió fuerzas David? Dice Isaías 27:5, ¿forzará alguien mi fortaleza? Dios, esta es una palabra retadora para nosotros. ¿Quién se va a atrever a forzar la fortaleza de Dios? Me gusta lo que dice el verso que continúa diciendo: haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. David en un momento crítico encontró fortaleza en Dios. Qué poderoso mensaje en esta mañana estamos recibiendo. Porque nuevamente remarco, no sé cómo lo hizo, si cantó, adoró, recordó las victorias pasadas o también recordó las promesas que venían en la palabra de Dios. Pero sin duda Dios no lo abandonó. Sin duda David forzó esa fortaleza de Dios para adquirir fortaleza. Y yo en esta hora, la segunda parte del verso, es que para que tú y yo podamos adquirir la fortaleza de Dios, tenemos que estar en paz con Dios. En otras palabras, tenemos que estar a cuentas con Dios. Es muy probable que tú ya te hayas alejado de Dios, ni siquiera oras, ni siquiera has leído la palabra de Dios. Y a lo mejor porque perdiste cosas. Pero este es un momento para que te pongas a cuentas con Dios y estés en paz con Dios, para que puedas recibir la fortaleza de Dios en tu vida. Por eso hoy vengo a decirles que en un momento crítico en sus vidas pueden encontrar fuerzas en Dios. El Salmo 29:11 dice la Escritura: el Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor le da fuerza a su pueblo. Y hoy más que nunca necesitamos adquirir la fortaleza de Dios para las decisiones que vamos a tomar de aquí adelante. Hay gente que va a tener que tomar decisiones hoy más que nunca en cuanto a su familia, en cuanto a sus trabajos, en cuanto al congregarse, porque creo que vienen los protocolos para que las iglesias se tengan que abrir. El gobierno no quiere que abramos, pero vengo a decirle que la iglesia es esencial y tarde que temprano se va a abrir, y si esta no se va a abrir, nos vamos a tener que ir a otro lugar, pero de que hacemos iglesia, seguimos haciendo iglesia, porque el Señor no nos dejó una opción. Él nos dejó en su palabra en Hebreos 10:25 y nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, cuanto más miramos que el día del Señor se acerca. Por eso vamos a tener que tomar decisiones que van a trascender. Y en este tiempo vamos a tener que ser valientes, porque no todo el tiempo vamos a poder estar de acuerdo con el gobierno. Tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres, y eso lo remarco y lo sostengo. Y yo vengo a decirle también, si hay autoridades que nos están viendo, ustedes necesitan considerar que la iglesia es esencial. No olviden que la iglesia es la esperanza para el mundo. Y hoy vengo a recordarles, si ustedes se han olvidado y están ahí en sus casas metidos, no haciendo nada, yo sigo creyendo que la iglesia es la esperanza para el mundo y también es la esperanza para el COVID. Dios nos ha dado poder, autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y ahí va incluido el COVID-19. Y hoy vengo a retarlos a todos en esta mañana que nos levantemos con poder y autoridad, no en nuestras fuerzas, pero sí en la fortaleza que nos puede dar Dios para salir adelante en nuestra economía, para salir adelante con nuestras familias, para salir adelante como iglesia, porque Dios no ha terminado con nosotros. Así que en esta mañana cobra fuerzas, cobra aliento, porque sin duda el Señor te va a levantar en una manera poderosa. La Biblia dice en el Salmo 46:1: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. No pierda de vista la segunda parte, y nuevamente lo leemos: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Pero me gusta la segunda parte del texto que dice: siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. No es que Dios va a estar ocupado,
No se molesta Dios cuando le estamos clamando y cuando le estamos orando, porque Dios siempre va a estar disponible para sus hijos. Por eso en esta mañana es tiempo de levantarse. Es tiempo de cobrar ánimo, es tiempo de cobrar nuevas fuerzas, porque tenemos un Dios todopoderoso que siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Hoy vamos a ver 4 principios y quisiera usar la palabra prácticos, porque lo que Dios pide de nosotros no es algo que no esté a nuestro alcance, pero muchas veces lo dejamos de hacer. Y creo que lo que hoy te quiero enseñar es muy práctico y que si lo practicamos, vamos a poder ver resultados en nuestra vida. Porque hoy más que nunca necesitamos ser hombres fuertes y levantarnos por nuestra ciudad, levantarnos por nuestra iglesia, por nuestras familias. Hoy entonces te quiero enseñar esos 4 principios prácticos para encontrar fuerzas en Dios. Número 1, los que llevan notas, me gustaría entrar en materia. Número 1, debemos reconocer nuestra necesidad de la fuerza de Dios. Número 1, para yo poder adquirir o encontrar fuerzas en Dios, debo reconocer mi necesidad de que necesito la fortaleza de Dios. Muchas veces Dios nos quiere ayudar, pero nuestro orgullo está obstinado en que hagamos las cosas solos. Hay veces que queremos hacer las cosas solos, no queremos la ayuda. Eso lo puedo ver en mi familia. Lo puedo ver en mi nieta. Hay veces que hay cosas que ella no puede hacer, cargar una cosa de un lado para otro, y ella cuando la quiero ayudar, no, tata, me dice, yo puedo y yo puedo. Y al final del día se da cuenta que no puede, y es cuando yo puedo ayudarla. Me recuerdo una vez que queríamos mover algo de un lugar y ella estaba aferrada que podía, pero a la hora de cargar no pudo. Y al final yo vine a su auxilio e hice como que ella lo estaba cargando, pero ella no estaba cargando nada. El que estaba cargando era yo. Pero hay veces que podemos ser orgullosos y decir, no, yo puedo, yo no necesito de la ayuda de Dios porque yo me creo fuerte. Y hay gente que así se siente ahorita, se siente fuerte porque tiene dinero, porque no está enfermo y porque tiene para salir adelante, y a lo mejor podría estar todo el año metido en su casa sin hacer nada, y por eso dicen, yo no ocupo de Dios. Pero yo vengo a decirte que el recurso que tienes, la fortaleza que puedas sentir ahora, va a venir un día donde se te van a terminar, y tú necesitas reconocer. El primer principio para poder adquirir la fortaleza de Dios es cuando yo reconozco que necesito de su ayuda. Es entonces cuando yo empiezo a adquirir la fortaleza de Dios. Entonces en esta mañana necesitamos meditar si hay orgullo en nuestras vidas para reconocer que necesitamos de Dios. En el segundo libro, la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, ¿verdad? Encontramos que Pablo tenía un aguijón, tenía un problemita ahí en su vida, ¿verdad? Que le causaba molestia. Y ahí en los versos me gustaría que los leyéramos. Dice la escritura, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mira Dios hablándole a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Y luego dice acá, mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces cuando tú reconoces tus debilidades es cuando vienes a una fortaleza de parte de Dios. Y eres imparable, te conviertes imparable. No se recuérdense, iglesia, en esta mañana los predicadores nos atrevemos a decir este tipo de declaraciones porque no lo hacemos basado en nuestra fortaleza, pero en la fortaleza de Dios sí nos podemos convertir en imparables. Entrando el año solté una palabra profética de que íbamos a ser, ¿verdad?, imparables como iglesia. Yo vengo a decirle que nada nos va a poder detener porque Dios está con nosotros y está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso necesitamos considerar las escrituras y creerlas para que éstas puedan venir a una realidad lo que nosotros creemos en base a las promesas de Dios. Y dice acá la escritura, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Mira lo que Pablo dice. Ahora entiendo que mi debilidad es algo donde yo puedo gloriarme. Es la versión 60, la versión 60 dice así. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara en eso, porque dice ahí el verso en adelante, para que el poder de Cristo
Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Ahora no pierda de vista la siguiente parte, por favor. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, cuando tú y yo reconocemos nuestras limitaciones, cuando tú y yo reconocemos, ¿verdad?, que ya no podemos más y reconocemos nuestra debilidad, es cuando viene el poder de Dios y entonces podemos ser fuertes, no en nuestras fuerzas, pero sí en su Santo Espíritu. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice Pablo acá: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Habían llegado al límite de su fortaleza. Fuimos oprimidos, escuche lo que Pablo está diciendo acá, y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Confiar en Dios es algo que se aprende, no naces con ello. ¿Y dónde es donde aprendemos a confiar a Dios? Precisamente en el campo de batalla. La semana pasada leíamos el autor a los Hebreos que los hombres de la fe adquirieron fortaleza en el campo de batalla. No se adquiere la fortaleza no haciendo nada, se adquiere la fortaleza cuando estamos, ¿verdad?, en el campo de batalla y cuando atravesamos lo que hoy estamos atravesando. Por eso nosotros nos vamos a hacer más fuertes, porque estamos aprendiendo a confiar en Dios y eso produce en nosotros fortaleza. Pero como resultado, nuevamente remarco, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Mire cómo continúa diciendo los versos acá. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. Él nos rescató del peligro mortal, pasado, y volverá a hacerlo de nuevo, presente. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Está hablando acerca de un rescate del pasado, está hablando acerca de un rescate del presente, pero también está hablando de un rescate del futuro. Dios te puede rescatar nuevamente porque lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo hace en el futuro, porque Dios sigue siendo Dios. Y cuando aprendemos a confiar en Él, entonces venimos a una fortaleza. Pablo está escribiendo aquí, y yo lo considero como uno de los hombres más fortalecidos en la historia, más fuertes en la historia. Pero en esta ocasión él reconoce que creyó que iba a morir con los que iban ahí en Asia, ¿verdad? Estaban pasando dificultades y pensaron que iban a morir. Pero Pablo usa las palabras que hoy necesitamos recibir. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. Volverá a hacerlo de nuevo y Él seguirá rescatándonos. Si lo hizo en el pasado, válgame la redundancia, lo va a hacer en el presente, pero también lo va a hacer en el futuro. Por eso usted y yo no tenemos que tener miedo del futuro. Lo que las noticias te están diciendo es para temorizarte y meterte miedo, para que tengas miedo del futuro. Pero los que esperamos en el Señor vamos a adquirir nuevas fuerzas y no vamos a temer al futuro, porque Dios irá con nosotros. Por eso la importancia de aprender a confiar en Dios. Entonces, los que llevan notas, por favor, escriba eso. El primer paso es reconocer que no podemos hacerlo solos, pero Dios sí puede ayudarnos a darnos fuerzas cuando no tenemos ningunas. Cuando ya nos detectaron y nos dijeron, ¿verdad?, te vas a morir, va a pasar esto y aquello, ¿verdad? Muchas veces no estamos preparados para recibir este tipo de noticias. Sin embargo, si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a hacer en el presente, pero también Dios lo va a hacer en el futuro. Número 2, los que llevan notas. Encontramos fuerzas cuando entramos a su palabra. ¿Cómo puedo adquirir fortaleza o fuerza de Dios?
es cuando entro a su palabra. El Salmo 119, versículo 18 y 28, dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y el verso 28 dice: lloro con tristeza, aliméntame con tu palabra. Muchas veces nos vamos a sentir como en esta ocasión el escritor se sentía. Vamos a llorar, nos vamos a sentir que desfallecemos, como en este caso Pablo, lo acabamos de leer en la circunstancia que se encontraba. Todos pasamos por eso y yo vengo a decirle en esta mañana que no se puede hacer el mártir, porque lo que usted está pasando lo estamos pasando todos. Todos estamos atravesando esto que vino a afectar al mundo completo. La diferencia que podemos hacer es estando Dios con nosotros o no estando Dios en la vida del ser humano. Por eso en esta mañana, amigo que me estás viendo, tú necesitas estar en paz con Dios para que puedas recibir la fortaleza de Dios. El principal lugar para encontrar la fuerza de Dios es a través de su palabra. Escríbalo eso, por favor. El principal lugar para encontrar la fuerza de Dios es a través de su palabra. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice la escritura: les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les ha escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, porque son fuertes. Y ahora, la pregunta es: ¿por qué eran fuertes aún los jóvenes? Porque la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Usted y yo no vamos a ser vencedores, no vamos a tener una vida victoriosa a menos que nos metamos en la palabra de Dios, porque esta incluso nos va a dar la victoria en frente del maligno. Entonces escriba eso, por favor. La palabra de Dios es una sorprendente fuente de poder. De todos los libros que pueda haber en la historia, de los que se escribieron y se van a escribir, el único que tiene vida es la palabra de Dios. Cuando tú vas a ella, esta cobra vida. Y por ende, tú vienes a una fortaleza. Número 3, los que llevan notas, por favor. Encontramos fuerzas cuando confiamos en Dios. No solamente adquiero fuerzas cuando me voy a la palabra, pero algo tenemos que aprender es confiar en Dios. Yo en esta mañana le pregunto: ¿en quién confía usted? ¿En quién está poniendo su confianza? Mucha gente pone su confianza en su economía, pero eso es efímero. En cualquier cosa que tú puedas poner tu confianza, eso se va a venir a desvanecer tarde que temprano. Por eso nosotros aprendemos a confiar en Dios, porque Dios es eterno. Y Dios no duerme, Dios no está incluso distraído con mil y una cosas como nosotros. La atención de Dios la tenemos nosotros, sus hijos, ¿verdad? Yo cuando llego a mi casa, ahora que están mis 3 nietos, la atención, ellos son mi atención. Disfruto sus gestos, sus cosas que hacen, y me bendice ver y tolero cuando tiran el vaso de leche, que eso no lo hacía con mis hijos, ¿verdad? Curioso, el ser abuelo es otro nivel, pero disfruto el que puedan estar conmigo en mi casa, mis nietos. Y yo creo que Dios así disfruta aun cuando nos equivocamos, porque somos sus hijos. Y en esta mañana usted tiene que considerar eso, que Dios le ama, y Dios, a pesar de que usted se haya equivocado en el pasado, no significa que no lo ame en el presente. Dios lo sigue amando con la misma intensidad desde que usted nació. Así que en esta mañana es una oportunidad que usted pueda encontrar fuerza, ¿verdad?, cuando confía en el Señor. Isaías 40, versículo 28 al 31, dice la escritura: ¿acaso nunca han oído? Esa palabra a mí me bendice. ¿Acaso nunca han oído? Y si no has oído, escucha en esta mañana el tipo de Dios que nosotros tenemos. Nunca han entendido. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa.
Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder, Él da poder, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Qué poderosa palabra estamos recibiendo en esta mañana. Pero todo esto es para el que confía. Usted necesita confiar en Dios, de que Dios le va a dar la fortaleza que usted necesita para seguir avanzando. Hoy vengo a decirle que si usted ya truncó sus sueños, no puede ser posible que esta contingencia pueda trabar sus sueños. Y no lo puede paralizar esto. Aunque esté atravesando esta pandemia y usted haya sido infectado, esto no lo puede detener porque Dios no ha terminado con usted. Hoy vengo a decirle que Dios tiene el poder para sacarlo de esa condición, porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, COVID también fue llevada a la cruz. Por su llaga hemos sido sanados y curados. Y hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que tú puedes recibir sanidad si tú te atreves a creer. Por medio del televisor que estás viendo, hoy vengo a declararte sano en el nombre poderoso de Cristo, y tú te puedes levantar si puedes confiar en Dios en esta mañana. La fuerza la recibimos, escriba eso por favor, cuando confiamos. Salmo 27, 13 al 14 dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, no dice en el cielo, aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Por eso, en esta mañana, para muchos podemos ser como fanáticos y locos, porque el evangelio es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Y nosotros creemos que Dios nos puede sacar de cualquier condición. Así de que en esta mañana deja de poner tu confianza en tus fuerzas, en el compadre, en el gobierno, en las finanzas, y pon tu confianza en Dios, que sin duda Él te va a visitar para darte nuevas fuerzas. Y número 4, y quiero cerrar con este punto importante, que creo a mi juicio es muy práctico. Encontramos fuerzas cuando nos regocijamos en el Señor. Encontramos fuerzas cuando nos regocijamos en el Señor. Quiero contarte la historia rápidamente, después tú la puedes leer. Pero Nehemías tiene una grande tarea de reedificar la ciudad. La ciudad había sido consumida por el fuego, habían quemado sus puertas, sus muros habían sido derribados. Prácticamente Israel se encontraba entre escombros y cenizas. Es muy probable que después que atravesemos esto, estemos entre escombros y cenizas. Pero siempre habrá hombres como Nehemías que van a animar al pueblo a levantarse nuevamente. Y yo vengo a decirle en esta mañana que usted y yo tenemos el poder por medio del Espíritu Santo para levantarnos en medio de los escombros y literalmente de las cenizas. Y en ese pasaje que hoy te quiero compartir, Nehemías, algo que habían encontrado y que habían dejado de hacer es que encontraron la palabra de Dios. Y cuando Esdras empieza a leer la palabra de Dios, vino un grande regocijo, pero a la vez también hubo emociones encontradas. Otros empezaron a llorar, ¿verdad? Obviamente que quiero pensar que de gozo, porque la ciudad nuevamente estaba siendo reconstruida. Y yo vengo a decirle que la iglesia por eso necesita abrir en este tiempo. Y ustedes me van a decir, que usted está loco. No estoy loco, estoy diciendo una gran verdad. La iglesia, Jesús la estableció en la tierra para ser la esperanza para el mundo. Y por eso creo que la iglesia tiene el poder de renacer de los escombros y de las cenizas. Porque Dios sigue siendo Dios y Dios no ha cortado su brazo para con nosotros. Y en medio de esas emociones encontradas, unos estaban contentos, otros estaban llorando, ¿verdad? Dice ahí Nehemías 8, 9 al 10. Luego Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren.
en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. Y la última parte de los versos me gusta. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Yo adquiero nuevas fuerzas cuando me regocijo de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Nos va a sacar adelante y vamos a salir victoriosos porque Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Así de que en esta mañana, si tú has perdido el gozo, es tiempo de que recobres y te regocijes, porque vamos a hacer banquete, porque Dios nos va a sacar adelante en medio de lo que estamos atravesando. No estamos solos. Él prometió que íbamos a sufrir aflicción, pero Él dijo que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. Así de que en esta mañana me gustaría que cierres tus ojos ahí en tu lugar y le digas: Señor, hoy reconozco que necesito fuerzas de ti. Señor, perdóname por ser orgulloso y querer hacer las cosas solo, pero hoy me arrepiento, Señor, y hoy vengo a ti pidiéndote nuevas fuerzas. También, Señor, en esta mañana te pido perdón por no meterme en la palabra, porque hoy aprendí que a través de tu palabra yo puedo recibir la fortaleza. Y Señor, en esta mañana ayúdame a aprender a confiar en ti, porque yo sé que el confiar en ti me trae fortaleza. Y por último, Señor, yo quiero regocijarme hoy en medio de lo que estoy pasando. Familia que hoy estás viendo y que estás triste por lo que estás atravesando, hoy vengo a decirte: regocíjate, porque el Señor te va a dar la victoria. Así es de que bendigo tu casa, bendigo tu familia en esta mañana, y te declaro y te profetizo, como dijo Isaías: dile al justo que le va a ir bien y que va a comer del fruto de su boca. En el nombre de Jesús, amén. No te quieres perder la tercera parte de Hombres Fuertes en Tiempos Difíciles. Así que por mi parte, muchas gracias, que Dios te bendiga, y como siempre decimos, adiós. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Esos ojos son brillantes.